ahí en Job capítulo 33, versículo 14. Mire lo que la Biblia enseña, cómo debemos de aprender a oír la voz de Dios. Es muy importante, hermanos, no confundir la voz de Satanás o la voz de los demonios con la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios necesitamos desarrollar una vida íntima con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Job 33, 14. Dice acá la palabra: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿Cómo habla Dios? Dice, pero el hombre no entiende. Habla, verso 15, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Estoy leyendo en Job 33, 14. Verso 16, entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo. Tengo que leer otra vez. Job 33, 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, Dios nos habla por sueño. Dios nos habla en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela el oído al oído de los hombres y les enseña su consejo. No sé si usted se ha fijado, cuando uno se está quedando dormido, dice, ay, vi algo. Hay que discernir si es nuestro Padre o discernir si es el oponente, si es el enemigo. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Bendecimos su palabra, es bendita, aquí la amamos, porque su palabra es Jesús, Padre. Gracias, Señor. Danos oídos para oír, corazón abierto, un oído receptivo. Y gracias, enséñanos, Espíritu Santo, porque nosotros tenemos hambre de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Primer cosa, amados hermanos, quiero decirles que Dios sigue hablando y Dios nos habla como Él quiere hablarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios nos habla como Él quiera. Él sabe la manera como nosotros entendemos. Y Dios es tan sabio que nosotros no entendemos cuán sabio es el Señor. La Biblia dice, o tipifica una paloma al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo es una persona. Sin embargo, está tipificado o simbolizado como paloma, como fuego, como aceite, como viento, pero el Espíritu Santo no es viento, es una persona. No es aceite, es una persona. No es fuego, es una persona. No es paloma, es una persona. Como el Padre y como Jesús y el Espíritu Santo siente, se goza, se alegra, habla, nos enseña, se puede entristecer y se puede ofender porque tiene sentimientos. Entonces Dios nos habla como Él quiere hablarnos. El asunto es que nosotros tenemos que discernir. ¿Sí están acá? Yo le voy a suplicar que me ponga atención, y todos aquellos que quieran leer su Biblia aquí, espérese que llegue a su casa. Yo estoy predicando, lo que pasa es que usted, cuando yo veo a alguien leyendo la Biblia, quiere decir que en su casa no la lee. Entonces Dios nos habla como Él quiere. Dice la Biblia en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces Dios habla muchas veces y Dios habla de muchas maneras. En otro tiempo a los profetas, pero en estos tiempos nos ha hablado por Jesucristo su Hijo. Entonces, ¿cuántos saben que Dios sigue hablando? Amén. Muy bien, yo he tenido la bendición de más de una ocasión que Dios me ha hablado. Un día estaba yo en mi casa hace años. Yo no sé de mecánica, pero a veces como que uno le entra el espíritu de mecánico, ¿no? Uno quiere cambiar balatas, uno quiere cambiar la batería. Y yo no sé tener el HUD del carro abierto, ya yo estoy echando mecánica, según yo, nada más ensuciándome las uñas, no sé nada de mecánica, pero según yo, ¿no? Y entonces había una hermana que estaba en el hospital, que tenía la sangre delgadita, se le estaba saliendo extremadamente delgada, no se le podía cuajar su sangre. Y para serles honesto, nosotros los ministros acudimos a visitar
muchas veces por ética, muchas veces por responsabilidad, muchas veces por otras cosas, pero muchas veces por amor. Quiero ser claro y en esto, lo hacemos por ética, por responsabilidad y por amor, pero hay ocasiones que vamos a visitar por una orden de Dios. Entonces yo me recuerdo que estaba ahí en el Judas haciéndole a loco y sabía que tenía que ir a visitar a esta persona y la verdad no tenía ganas de ir. ¿Está bien que abra mi corazón? ¿Sí? Muy bien. Y entonces oí la voz del Espíritu Santo que me habló, dijo: deja de hacer eso, si no vas se va a morir. Corrí rápidamente, me lavé las manos y me fui. Y sí, encontré un lloradero ahí en el cuarto de esas gentes almáticas que no saben ni orar, que nada más enferman más al enfermo. Le dije: sálganse de aquí, son incrédulos. Y declaramos sanidad. Y cuando Dios le da una orden es porque va a sanar la persona. Y Dios sanó la persona. Yo me acuerdo también que cuando yo llegué aquí a Michigan, llegamos el 4 de julio del 87. Independencia, el mero 4 de julio, estábamos volando ahí por San Luis, cruzamos el arco gigante ese, era la noche y había los cohetes esos que avientan, y yo nunca había venido a Estados Unidos y decía: qué bonito, aquí todo es de luces, ¿no? Lo que pasa es que eran los cohetes. Llegamos a una casa donde vivíamos, era una casa que después fue mi casa, nos la dieron $1. Ahí vivíamos de recién llegados, mucha familia, ahí vivió Mari, ahí vivieron varias familias, pero yo siempre he sido muy observador y muy curioso, si usted quiere. Yo miraba, habíamos llegado todos a la misma vez en diferentes vuelos, pero todos caímos en esas semanas. Yo me recuerdo que había gente ahí que yo la oía platicar y hablar, pero mi corazón estaba muy lejos de sus pláticas. Usted sabe que uno tiene el concepto cuando viene uno de nuestras tierras, sea de sur, centro, aquí del norte de América Latina, que el carnicero dice: voy, trabajo, junto dinero y pongo una carnicería en mi tierra. No sé por qué piensan así. Entonces el panadero dice: voy, trabajo y me regreso y pongo una panadería. ¿Qué le digo? Etcétera, etcétera. Yo miraba eso y se me hacía ridículo la manera de pensar de ellos. Y yo decía: bueno, yo vine, pero ¿a qué vine? Mi corazón estaba muy lejos de involucrarme en sus pláticas. En verdad, el Espíritu Santo es mi testigo, lejos, 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 lejos. Y yo los oía. Un domingo el Espíritu Santo me habló, estando predicando. Dios me trajo a predicar aquí a Estados Unidos. Nunca había venido a ninguna ciudad de este país. Y un domingo Dios me dijo: para esto te traje. Clarita la voz. Así como me dijo: si no vas, se va a morir. Entonces, experiencias de visiones y sueños aparte que Dios me ha dado, he escuchado muchas veces al Señor. Me acuerdo cuando Dios me dio mi primera casa, me dijo: cómprala. Estaba fea la casa, fea, fea. Entraban los niños, se tapaban la nariz, no tenía cocina, no tenía nada. Estaba horrible la casa, vomitadas, no sé qué hace gente vive ahí, pero fea, inhabitable. Y entonces el hombre que era el vendedor dijo: no, esta casa no sirve, vamos a bajarla y a bajarla. Él me hizo el favor, Dios lo usó, pero el Señor me habló, me dijo: cómprala. Si tú la compras te voy a dar otra. Dios me habló, hermanos. Entonces Dios habla. Entonces, les decía, a través de las experiencias, visiones, que así como Dios les ha hablado a ustedes, también a mí Dios me ha hablado. Entonces tenemos una necesidad todos de ser ayudados de la sordera espiritual y de la ceguera espiritual que no nos deja a veces oír la voz de Dios. La palabra de Dios dice que el oído de Dios no se ha agravado para oír, no se ha hecho pesado y no se ha hecho lento. La palabra grave es la palabra grueso, la palabra agudo es la palabra delgado. Como estas bocinas tienen graves,
El bajo, sus sonidos del bajo son puros graves, puros pesados. Entonces las cuerdas va de grueso a delgadito, los de abajo son los agudos. Pero le dice la Biblia que el oído de Dios no se ha grabado para oír. Los que nos hemos grabado para oír somos nosotros. Por eso, amados hermanos, tenemos la necesidad de oír a Dios, de aprender a oír la voz de Dios, de distinguir la voz de Dios, de practicar una relación. ¿Cómo podemos hacer que Dios nos hable? No sé si me estoy dando a entender. Si no lo hacemos, va a haber demonios que tú puedes confundir. El diablo va a hablar y tú vas a pensar que es Dios cuando no es Dios. Por eso tú tienes que estar bien consciente, y la única manera que vas a hacer que eso se haga sensible y te enseñes es con una relación íntima con el Señor, y te vas a enseñar a oír la voz del Señor, y tú sabes en tu espíritu que es el Señor. Entonces son cosas. La oración nos hace sensibles, el ayuno no se diga. Hablamos de la lectura, hablamos de la santidad, hablamos de la palabra, pero una de las cosas que nos va a hacer sensibles es el ayuno y la oración. Muchas veces no desarrollamos el oído para oír a Dios porque estamos muy pesados. Nosotros estamos muy lentos para pensar, por eso Dios nos pide el ayuno. El ayuno no es que te haga más poderoso, realmente la función del ayuno es para doblegar la carne, no tiene otra función. El ayuno es para agudizar nuestros oídos y desintoxicarnos de adentro, y no solamente tiene un efecto físico, sino que oyes y ves con los ojos físicos, hay algo que se desintoxica. Entonces espiritualmente eres cuerdo, piensas mucho mejor, y eso por naturaleza nos enseña. Los animales cuando están heridos ayunan a fuerza. El águila ayuna, se arranca el pico, se arranca las alas, se arranca ella depende de sus garras, depende de sus plumas. Lo que nunca pierde su vista, es una vista telescópica, pero si es muy pesada se golpea en la peña a arrancar las plumas para que vuelvan a crecer, las garras se las arranca para que vuelvan a crecer, porque es su manera de sustento. Entonces ayunan las águilas, ayudan los leones. El ayuno es una fuente de salud, pero mayormente estamos hablando de nuestro espíritu. No oímos la voz de Dios, nos involucramos en chismes, en cosas de la carne, en vez de ocuparnos de Dios. Entonces, ¿cómo queremos oír al Señor si estamos tan llenos de tantas cosas? Y el ayuno es para que nuestra carne se doblegue. Usted intente ayunar 3 días y verá que le duele la cabeza, empieza a sentir mareos, empieza a sentir, decía Gigi Ávila, déjalo, síguele, no dejes que el diablo te venza, sigue con ese ayuno, decía él. ¿Por qué? Porque resiente nuestro cuerpo, hermanos. Entonces mayormente cuando estamos habituados al chocolate o a la Coca-Cola o a cosas que ya tienen una adicción, pues te va a doler la cabeza. Entonces se dice que a lo menos se llevan de 2 a 3 semanas para cambiar nuestros malos hábitos. El ayuno es importante para oír la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que desintoxicarnos. Escuchen esto. La Biblia dice, no creas a todo espíritu. Escuchen esto, hermanos, sino probad los espíritus. ¿Están acá? ¿Cómo tan fácil así te va a agarrar un espíritu y te va a mover tus emociones, te va a mover tus sentimientos, va a mover tu vida? Dice la Biblia, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus. Si cuando el diablo te habla y crees que es Dios, ese es el grave problema, por no desarrollar una intimidad con el Señor y aprender a oír la voz. Entonces estamos tan confundidos. Y te digo otra vez, la oración, la palabra, el ayuno, la intimidad son cosas que nos llevan a tener una relación con nuestro Padre Celestial. ¿Están acá? Entonces no vamos a creer a todo espíritu, sino vamos a probar los espíritus. Zacarías 3:2 dice acá la palabra que el sumo sacerdote estaba en el templo. Escuchen esto, y dice que Satanás estaba a la derecha para acusarle.
quiere decir que tenemos una fuente maligna que está acusando. Más adelante lo voy a explicar. Necesitamos desarrollar nuestra vida espiritual para aprender a oír la voz de Dios. Si no lo haces, corres el riesgo y el peligro de que otro espíritu te hable, y el gran problema es que crees que es Dios cuando no es Dios. Entonces alguien dice, ¿cómo puedo saber? Te repito una cosa, es importante tu relación con el Espíritu Santo en oración, una intimidad que tú la vayas desarrollando, y tú sabes cuando es el maligno o tú sabes cuando es nuestro Padre Celestial. Job 26:4 dice acá en su pantalla, si me lo ponen rápidamente, y quítame ese background que está muy feo, hijo. Job 26:4 dice, ¿a quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? ¿Sí me están acá escuchando, hermanos? O sea, Job tenía 3 amigos. ¿Se acuerdan los amigos de Job? ¿Cómo decían ellos? Es que estás así porque pecaste. Lo estaban acusando. Si Dios dice, Job, hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cómo los 3 íntimos amigos o cómplices le dicen a Job y lo contaminaron? Pero Job discierne y dice, ¿a quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? O sea, los estaba usando el enemigo. Usted sabe esa gente curiosa que dicen, hermano, ¿cómo ha estado? Déjele arreglo la corbata, hermano. Ay, gloria a Dios. ¿Dónde andaba? Tremendillo, ¿verdad? O sea, después de que lo saluden, viene la espada, viene el cuchillo por la espalda, te dan una. Y te voy a decir, cuando tú te vas a tu casa y llevas resonando las palabras en tu mente, quiere decir que no era el Espíritu Santo, era un mal espíritu. ¿Cuántas veces me he encontrado yo han venido ministros a hablarme? Una vez llegó un ministro acá por la vuelta de Víctor, hace muchos años, me dijo, hermano Víctor, vengo a proponerle que yo sea el pastor y usted el compastor. Dije, ¿qué? Así me dijo. Otro vino aquí y dijo, yo quiero una iglesia como esta, pero con una risa burlona. Otro vino, me dijo, ministros, dijo, si me vas a dar campaña, dámelas estos días. Me exigió los días. Yo soy un predicador a nivel Luis Palau. Le dije, en primer lugar, ni te conozco. Dice la Biblia, responde al necio conforme a su necedad, para que no se alabe sabio. Y tú los ves y te vas a comerte un café a McDonald's si quieres, te vas pensando, es un mal espíritu. Cuando algo te molesta y te vas pensando, no era de Dios, te afectó. ¿Qué te afecta? Algo que te mueve, hermano. Te mueve, horriblemente te mueve. Te deja medio mareado, te vas, comes, te duermes y sigues pensando. Tuvo un efecto espiritual porque procedía jamás de Dios, sino de un mal espíritu. ¿Están acá? Escuchen esto porque estamos aprendiendo a oír la voz de Dios. Entonces ya encontramos que Satanás estaba a la derecha acusando al sumo sacerdote Josué, que no era el Josué de Moisés, aquel no era este otro, este era un sumo sacerdote. Pero entiendan algo, hay gente que desarrolló su relación como Abraham y otros empezaban a desarrollar y otros de plano no conocían. Usted se recordará del joven Samuel en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, los primeros capítulos. La Biblia dice que había un lugar llamado Silo. Allí estaba Elí, el sumo sacerdote de Elí, con sus 2 hijos, Omni y Fines. Y dice la Biblia que un joven había sido llevado desde pequeño ahí para consagrarlo como profeta de Dios. Él ni siquiera sabía que iba a ser profeta, pero empezaba a desarrollarse. Y una voz, cuando ya era jovencito este muchacho, una voz se oye y le dice, Samuel, Samuel, Samuel. Se levanta y corre y va con el pastor de aquel entonces, que era el sacerdote Elí. Dice, dime, ¿me hablaste? Y Elí, que no tenía visión, dijo, muchacho, ve, acuéstate, ¿qué es hora de despertarme? Y otra vez, Samuel, Samuel, Samuel. ¿Me volviste a hablar? Dijo, no. Elí entendió que Dios le hablaba a este joven. Dice, mira, Samuel, ven. Cuando te vuelva a hablar la voz, di, heme aquí,
Esa es la identidad de los profetas. Habla, que tu siervo oye. Y entonces se oyó la voz tercera vez: Samuel, Samuel, Samuel. Y el niño dice: heme aquí. Dice: yo voy a hacer una obra en estos días. Quien la oiga le van a reteñir ambos oídos. Y voy a matar a los dos hijos del pastor. Y voy a matar a Elí. Y vamos a hacer que el arca de Dios se la roben. Se quedó aquel joven, imagínese, con tamaña voz sobrenatural. Y le dice el pastor: ¿qué te dijo? La responsabilidad del profeta de revelar. O sea, ¿qué estamos hablando acá? De un joven que no sabía oír la voz de Dios, pero que aprendió y desarrolló y fue el profeta más famoso del Antiguo Testamento, que ungió reyes, el profeta Samuel. ¿Están acá? Mire, el diablo todo lo echa a perder. Todo lo contamina Satanás, todo. Por eso nosotros tenemos un modelo aquí. Usted me va a mirar a mí y a la pastora siempre aconsejando juntos. Nos acabamos de encontrar unos pastores, dijeron: hermano, estamos siguiendo su modelo, aconsejamos juntos. ¿A qué horas el diablo a mí me señala de adulterio, de fornicación o de malos hábitos si siempre ando con mi esposa? ¿A qué horas? Me podrá levantar porquería y media de falsos, pero jamás me va a señalar en ese aspecto. Tengo 40 años, que la misma mujer, jamás he faltado a mi casa. ¿Están acá? Así de que todo lo que sobre es un cero a la izquierda. Escuchen esto. Entonces, un hombre y una mujer que están solos en un templo, es cuestión de que el diablo lo contamine, porque esa es la función de Satanás. El diablo todo lo contamina, todo lo echa a perder. Esa es una mosca que lo echa a perder. No tenía mala intención el hermano, no tenía mala intención la hermana, que no son nada, simple y sencillamente estaban en un lugar, el diablo echó a perder todo. Esa es la función de Satanás. Usted tiene que entender que el diablo todo lo echa a perder. Entonces, el diablo habla a través de susurros diabólicos, a través de pensamientos malignos. Se lo voy a mostrar en la Biblia. Pues usted dice: es que el sol me hizo enojar. No, es que fue el demonio que te hizo enojar. ¿Están acá? Judas, ya había entrado Satanás, aunque estaba escrito de Judas, ya entró en el corazón de Satanás, y su beso lo disfrazó con una traición de las más abominables. Todo por algo que el diablo le puso en su mente: dinero, que fue la perdición de Judas Iscariote. ¿Cuántos tienen aquí hijos que se llaman Judas? ¿Por qué no? Si es bíblico. ¿Cuántos tienen hijas que se llaman Jezabel? Sin embargo, hay gente blasfema que le pone hasta Adonai a sus hijos, Cristo a sus hijos. Piénsela dos veces, porque ese nombre nada más es de mi Señor. ¿Por qué no le pone Judas? O Amrod, que quiere decir negrura. Nimrod, que quiere decir negrura. Escuchen, Judas disfrazó su beso con una traición, pero todo el problema de Judas, ¿sabe dónde empezó? Aquí. Todos los días tenemos una guerra mental, todos los días. Nosotros los latinos a veces somos tan machistas y tan sentimentalistas. No le digan nada porque es mexicano, ahorita se ofende. La esposa no le saca la lengua porque ya le echó a perder su día al señorón. No sé por qué batallamos tanto. No tiene que ser mexicano, los de Centroamérica, con ese sentimiento machista. Y por supuesto, jamás estoy generalizando, nunca. Pero ¿por qué batallamos tanto, hermano? La guerra no es con la esposa o el esposo, la guerra es con el diablo. Lo que pasa es que miramos a la esposa como el diablo y a la suegra como el diablo, pero no es el diablo. ¿Están acá? Escuchen, en la Biblia hay un caso de un hombre, es capítulo 8 del libro de los Hechos. Si no me equivoco, es el verso 9 en adelante.
La Biblia dice, escuchen, dice la Biblia acá que había un hombre llamado Simón. ¿Sí lo puedes poner ahí? Hechos 8, verso 9. Si eres tan amable, y te voy a invitar un capuchino. Dice, pero había un hombre llamado Simón, el mago que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a muchos. Para ganar el tiempo, este hombre se convierte, pero no se convierte al 100%, se convierte por la predicación de los apóstoles. Y dice la Biblia que este llamado Simón, el mago, había otro que se encontró Pablo, pero este es un asunto donde estaba Pedro. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos se daba al Espíritu Santo, dijo a Pedro o a los apóstoles, denme también a mí ese poder para que a que yo le ponga las manos reciban el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte, estás lleno de envidia y de engaño y de amargura. Y lo maldijo Pedro. Después se asustó este hombre. Pero ¿de dónde recibió Simón el mago esos pensamientos? ¿De dónde le cabe en la cabeza que si Pedro le iba a dar dice que él ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran el poder? En primer lugar, el poder ni es de Pedro, pero este pensó, porque eran pensamientos del diablo. Y dice Pedro, que quizás Dios te perdone el pensamiento de tu corazón. Usted lo puede leer en su casa con atención. ¿Están acá? Muy bien. En Hechos capítulo 5, la Biblia dice que había una pareja llamado Ananías y Zafira. Toda la gente estaba en un avivamiento, traían bendiciones al altar, etcétera. Y dice la Biblia que Ananías y Zafira vendieron una propiedad. Escuchen esto. Venden la propiedad y entonces ellos dicen, oye, pues vendimos la propiedad en $500. ¿Qué te parece si nada más decimos que se vendió en 300? Ellos tuvieron pensamientos que no provenían de Dios y llegan y dicen, aquí está la propiedad, se vendió en 300. Y aquellos con un discernimiento maravilloso, sobrenatural, dicen, ¿por qué mientes? No mientes a Dios y no mientes a los hombres, sino has mentido al Espíritu Santo, has mentido a Dios. Y se murieron, hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo es que nosotros pensamos, porque son pensamientos de engaño y pensamientos de maldad. Escuchen esto. ¿Cuántas veces el diablo ha dicho algo a tu cabeza o a la cabeza de alguien y tú dices que es Dios cuando no es Dios? Tú tienes que saber en tu espíritu que es 100% Dios. Y si no estás seguro, ven y pregunta, dile, hermano, ¿será de Dios o no será de Dios? Como cuando los hermanos que les dijeron, necesitamos tanto dinero porque necesitamos llantas. Yo le dije, no importa que metan al Espíritu Santo, no importa que metan a Dios. Yo soy el pastor de esa iglesia y es no. No saben el daño que le iban a hacer a este hombre jovencito en el evangelio. Y muchos de ustedes cayeron en la trampa porque ellos meten a Dios. ¿Cuánta gente mete a Dios? El Espíritu Santo me dice cuando el Espíritu Santo no les ha dicho nada, hermanos. Una vez una mujer llegó a una iglesia, dice, aquí estoy, yo no sé, pero el Espíritu Santo me dijo, aquí estoy. Metieron al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no obra de esa manera. ¿Sí están acá todavía? Meten a Dios, ellos dicen que Dios les dijo, y todo empieza con un pensamiento en la mente. Y cuando una persona está afectada por un pensamiento, tráeles el mejor profeta, el mejor apóstol, la mejor predicación, no oyen. Yo he visto gente con actitudes tremendas. Mire, le pongo este ejemplo. Yo he mirado gente que ya cuando se va a ir de la iglesia, están así. Yo digo, pues si esta no es la cara que yo siempre se están riendo, pero hoy no. ¿Por
porque ya en la noche fueron perturbados, hace 2 días fueron perturbados, ya vienen nada más pensando en soltar una bomba. Él es el mejor apóstol, el mejor predicador, no van a oír, no oyen, están determinados. Una vez alguien dijo, ya me voy, le dije, espérese, teníamos al apóstol Byron, no se vaya hasta que oiga la prédica. No es que ya me voy, no se vaya, espérese. ¿No oyeron? Hoy los ves, como dice Lamentaciones, su piel se ha pegado a sus huesos, no tienen vida. Es muy peligroso, hermanos. Entonces, les haces cosquillas, no se ríen. ¿Por qué no se ríen? Porque tienen una determinación. Ya cuando yo los veo serios me preocupa, dije, ya pesamos más. Por ejemplo, alguien danza aquí enfrente, danza y alguien le dice, ¿cómo danzas feo, ridículo? Estoy danzando para Dios, pero no dejó de tener un efecto. Y entonces el otro domingo ya danza a la mitad, porque le afectó. Y el otro, ¿por qué? Si dijo que no iba a hacer caso, pero le causó un efecto, hermanos. Quizás la persona no fue una mala intencionada, pero Satanás se encarga de darle una vida maligna a esas palabras a través de pensamientos. No, pues sí es cierto, estoy re flaco, estoy re gordo, estoy re panzón, estoy esto, estoy lo otro. No, estoy haciendo mi ridículo. Y el diablo dice, sigue pensando así. ¿Están acá? Entonces, es muy feo ver personas que se dejan guiar. Por eso dice la Biblia, no creas a todo espíritu. Escuchen, van a venir días donde va a haber comezón de oír, dice la palabra, y van a apartar el oído de la fe. ¿Por qué? Porque van a escuchar cosas bonitas. ¿Cuánta gente hay, hermanos, fuera de la voluntad de Dios, que aman que las profeticen? Esta iglesia tiene un profeta y todos queremos que nos profeticen bonito, pero el profeta te va a decir la verdad. El profeta está puesto para este dedo, es lo que usan. No usan otro, así dice Jehová. Arregla tu vida, estás en la balanza. Y cuando Dios te dice que estás en una balanza, cuidado. Cuidado. Amados hermanos, no es que nos profeticen bonito. ¿Por qué no? Es que ahí me hablan bien. No, hermano, lo que no quieres es corregir tu vida. Y no meramente estoy hablando por alguien, no. Sino estamos aprendiendo a oír la voz de nuestro Padre Celestial. ¿Están acá? Es tan importante la voluntad de Dios para nosotros. Y entender la voluntad de Dios la vas a entender con una relación de Dios. En mi vida, que yo sepa, a lo menos 2 veces me he salido de la voluntad de Dios. Cuando fui a Guadalajara la segunda vez, a México, la primera era la voluntad de Dios, la segunda ya no. Fui a la escuela bíblica la primera vez, estuvimos aprendiendo, fue maravilloso. Vine aquí de vacaciones, me volví a ir y el Señor me dijo, ya a 3 pastores les hablo, dile a Víctor que ya no se vaya. No me dijeron, hermano. Y me fue, pero tan mal, la presencia de Dios no la sentía, el cielo se volvió de fierro, no había oración, le decía ya, sácame por las tardes a respirar, dime quién soy, tú eres un pastor. Sentía que me estaba muriendo, fuera de la voluntad de Dios, ataques en la mente, las emociones, en los pensamientos. Yo dije, voy a parar a un hospital, ya me voy. Y convencer a esta mujer es muy difícil. Guadalajara está lejos. Y yo dije, Señor, si no es, ya no quieres, no, pero tienes que hablarle a ella. Las esposas son tremendas. Entonces pusimos 2 papelitos, uno decía, váyanse para Michigan, el otro decía, quédense. Así le hice yo, no tiene que hacerle usted así, los revolví como eso, así en una tómbola. Le dije, vas a respetar lo que Dios te diga. Y lo sacó, decía, váyanse para Michigan.
Y entonces tomé autoridad, ahora sí me las pagan, dije a la pastora. Abrí la cajuela del carro, agarré la ropa, calzones con premio, todo a la cajuela, todo, vámonos, zapatos, todo. Y la hermana, ¿a dónde van? Cállese, no me digan nada, todo, cerré la cajuela, todos despeinados, los niños todos mocosos, vámonos todo mundo. Y a cruzar. No, yo dije, si llego al Paso, Texas, va a ser un milagro al hospital. Me estaba muriendo, hermano. Yo miraba la tele, ese demonios salían de esa pantalla, era muy mal. Y entre más me acercaba a Michigan, más mejor me sentía. Cuando yo llego a Michigan, encuentro un Judas dentro de la iglesia, quería deshacer Casa del Rey. Y el Señor me dijo, por eso no quería que te fueras. Se levantó un líder que me hizo mucho daño a la congregación, cuando la congregación me había mandado a mí a la escuela. Y entonces me encontré el primer pastor, hermano Víctor, qué bueno, me dijo el Señor. Le dije, cállese, ¿por qué no me dijo a tiempo? Ya me estaba muriendo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que muchas de las veces tú estás en una congregación, tú dices, todo es feo, pero estás en la voluntad de Dios. Todo es bonito, estás en la voluntad de Dios. Las cosas bonitas no meramente quiere decir que estás en la voluntad de Dios. Pueden ser bonitas o pueden ser feas. Lo que tienes que aprender es a oír la voz de Dios, que estás en la voluntad del Señor. Lo que pasa es que Dios sigue trabajando con toda la carnita. Dios sigue trabajando con todo nuestro temperamento, nuestro carácter. Nos está dando la figura al modelo perfecto que es el Señor Jesús. Y nosotros respingamos y saltamos. Ay, Señor, me duele. Y cállese, le voy a quitar lo chismoso, las bolas de chuleta, hasta dejarlo que se parezca a Jesús. Y decimos, no, Señor, no. Bueno, ¿se quiere parecer a mí o no? Y forma nuestro carácter en nosotros. Por eso tenemos muchos niñitos, hermanos. ¿Cuándo vamos a oír la voz del Señor? ¿Están acá? La Biblia dice, cuando ya hay una determinación, es que me voy, y tienen una mala cara, la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso tú no puedes corregir a un hombre enojado. La respuesta blanda apacigua la ira, la áspera lo hace más enojar. Entonces supongamos que Margarito está con una actitud, no, que esto, que, ¿cómo voy a decir, hermano? Pues sometas en peligro mi aviente con la Biblia. Hermano Margarito, Dios es bueno. La respuesta blanda apacigua la ira. Hasta que respira, entonces obra la justicia de Dios. Pero no me voy a poner a ser un imprudente. Por eso una palabra enciende otro fuego y otro fuego. Oye, mujer, si nada más estaba diciendo, cállate. Y no, ya, serios. Happy wife, happy life. Todos felices. No digan nada, hermano. El más maduro es el que va a aguantar. ¿Están acá? Wow. Entonces es importante, hermanos, que nuestro espíritu, dice la Biblia, lámpara es el espíritu del hombre, pero esta lámpara tiene que estar encendida para que podamos oír a nuestro Padre Celestial. No tiene que estar apagada. Dios es bueno, Dios nos ama, nos corrige, nos habla y nos advierte. Por naturaleza somos duros, somos ignorantes y, como decía nuestro hermano Gigi Ávila, somos cabezones. No entendemos. Pero Dios nos ama, hermanos. Entonces Dios quiere que desarrollemos dentro de nosotros una relación para oír la voz de Dios. Que entiendamos que es nuestro Señor que nos está hablando. Amén. Es tan importante que tú no tengas dudas. Es que Dios me dijo. Dios nos habla. Y tú ves y le buscas, y pero ¿cómo? Y tú encuentras de que ese es el Señor que te está hablando. No todos los pensamientos que tú recibes son de Dios. Escuchen esto que les voy a decir. El Espíritu Santo convence y redarguye. ¿Estamos de acuerdo? Bíblicamente, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién trajo al hermano a los pies de Jesús? El Espíritu Santo. La hizo sentir pecadora, la redarguyó, la convenció y se entregó al Señor. No son los consejos de abuelita, de abuelito, no.
de nadie. Es una convicción que te duele. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. La tristeza según Dios es para vida, la tristeza según el mundo es para muerte. Te redarguye, te convence, te compunge el Espíritu Santo. Agárrese de esto, hermano. El diablo te culpa, te condena y te acusa. Agárrate de esta. El redargüimiento, compungimiento del Espíritu, convencimiento, se parece mucho a la culpa, a la condenación y a la acusación. El diablo usa lo espiritual, una copia de lo espiritual. Es que tengo que hablar contigo. Cuando tú dices me arrepiento y sigue esa cosa molestándote en tu cabeza, no era el Espíritu Santo. Aprende, hermano, te va a ayudar mucho en la vida. Es que me siento mal. Ya cuando corres a arrepentirte como 20 veces en el día, ya no es el Espíritu, mijo. Es otro espíritu que te está acusando, te está culpando, te está condenando. Una vez aquí miré una cara de una pastora aquí. Me habló. Me dijo, así, hermano, en visión: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y solamente el Espíritu Santo te va a citar los versículos que están a tu favor por Jesucristo. Jamás te va a citar un buen versículo el diablo. El diablo, ¿sabe la Biblia? Se la citó a Adán y a Eva. A Jesús también se la citó el diablo. A Eva le puso una trapeada ahí. A Jesús el Señor le dijo: si eres hijo de Dios, mátate. Al cabo los ángeles te van a sostener. Y Jesús, agarrando la palabra, Jesús con la palabra le dio una espadeada al diablo. Entonces vamos a entender, hermanos, que a veces somos ignorantes, inexpertos. Dice la Biblia acá en Job 38:1: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Pónmelo rápido, amigo. Job 38:1. Y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y Job se cayó. Dios le dice: tú hablas y hablas y no sabes ni qué. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas? Y Job se quedó así para reprenderlo el Señor, porque Job había sido contaminado. Y el capítulo 42 es impresionante, hermano. Respondió Job 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Escuche el verso 5: de a oídas te había oído. Es una diferencia, de a oídas, mas ahora mis ojos te ven. La mayoría de las mentiras del diablo que te va a decir, la mayoría nunca van a suceder. No van a pasar. Lo que se parece más a una verdad es una mentira. ¿Por qué crees que la inventó? ¿Sí comprenden, hermanos? Digan todos verdad. Ahora digan mentira. ¿No te has preguntado por qué el diablo inventó esa palabra? Porque es lo que más se parece. En las novelas los ocupan por mejores actores o mejores mentirosos. El mejor actor, vamos a pagarle por una película 12 millones de dólares. ¿Por qué lo ocupan eso? No, porque eso no sabe mentir. Al mejor actor. Y venden la mentira. Presentan la mentira como si fueran una verdad. Y alguien dijo: y los cristianos presentan la verdad como si fuera una mentira. ¿Quién se va a convertir así si ni siquiera tú crees? Y ahí está la gente embobada, ahí viendo a María Mercedes, y viéndole para acá, y viéndole para allá, y lo va a matar, y esto, y qué sigue, y no me la pierdo, grabe la novela para el otro día, y ahí están. Ay, tú los ves, qué actores.
todos disciplinados, bien peinados, guapos y mentirosos, aunque les queden los pies. Todos están ahí y la gente, porque es una industria de Satanás, hermano. Son expertos en embabucar a la gente. Entonces, se parece mucho la mentira a la verdad. Y tú dices, es verdad. Y yo te digo, es mentira. ¿Por qué? Porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. Cuando el diablo habla, habla de lo suyo porque es mentiroso y padre de mentira. Y tú dices, es que Dios me dijo, Él le dijo, ya me voy, ¿por qué? Es que Dios, no me lo puedo quitar de mi mente. Siempre, venga Adonías, por favor, siéntese en la silla. Escuchen esto, hermanos. Siempre, siempre, siempre cada uno de nosotros, junto con Adonías, todos estamos siendo probados. Siempre. Todo está en la Biblia. Dice Génesis 22, y después de estas cosas probó Dios a Abraham. ¿Será que le anda gustando Dios probar a la gente? ¿Por qué lo hace? Probó Dios a Abraham. Así está la palabra. Y probó Dios. Dice la Biblia, traed los diezmos al alfolí y probadme en esto. Ahí dice. Entonces Dios probó a Abraham. A ver cuánto lo amaba. Y mira qué discernimiento del hombre. Escuchen esto. Abraham no se parece a Samuel. Samuel no entendía, pero Abraham sí sabía la voz de Dios. Dialogaban, platicaba a Abraham, Dios le respondía, decía algo Dios, Abraham respondía, y dice la Biblia, y creyó a Abraham, y le fue contado por justicia, y Abraham fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Pero pasó una pruebonona, desarrolló la comunicación. Tú ves en la Biblia que Dios le hablaba a Moisés cara a cara, le hablaba a Abraham, le hablaba a David, pero dos personajes tremendos que Dios está platicando con ellos es Abraham. Y tanto habla que lo considera Dios su amigo. No tiene problemas Abraham para creer. Cuando Dios dice, dame a tu hijo, Génesis 22, probó Dios a Abraham, dame tu hijo. Abraham sabía que era Dios. Ay, Señor, sí te lo doy. ¿No se han puesto a pensar, hermanas, por qué Dios no le pidió a la mujer de Abraham a Sara al hijo? ¿Qué se lo van a andar dando ustedes? Que ni se atreva a Dios a pedirles a sus hijos, si Dios sabe a quién pedírselo. Aunque algunos de ustedes quieren que los hagan barbacoa ya, ¿verdad? Escuchen, Dios no se lo pidió a Sara, se lo pidió a Abraham. Dios lo probó, hermanos. Y si Abraham, gracias hermano, si Abraham dice que no, venga hermano Adonías, perdón, aquí póngase de pie. Si Adonías, este es Abraham, dice que no, ¿qué creen que hubiera pasado con la prueba? Digan todos, no la pasó. Gracias. Es como un examen. Créanme que Dios vive probando a los pastores. Si lo que predicamos está fundado en heno, hojarasca, paja, estopa, piedras preciosas, madera, plata, la obra de cada uno será probada. Si pastoreamos chivos o pastoreamos ovejas, predicamos la verdad o no predicamos la verdad, tal iglesia, tal pastor sufrirá pérdidas. Quizás él mismo se salve o no se salve. Esto no es de nosotros. Todos aquellos que hablan mugrero y medio, que el pastor Víctor, que casa del rey es, cuidado, porque toda blasfema va a ser perdonada. Pero si aquí hay Dios y tú dices que no es Dios, es una blasfema contra el Espíritu Santo. Esa es la enseñanza de la blasfema. Cuando tú dices que no es de Dios, le dijeron a Jesús, tú echas fuera los demonios por Belcebú. Jesús dijo, cuidado, yo los echo por el Espíritu de Dios. Y Jesús les dijo, si blasfeman contra el Padre o con Jesús van a ser perdonados,
Pero si yo lo que hago es de Dios y ustedes dicen que es del enemigo, eso no va a ser perdonado. Entonces la blasfemia es cuando tú dices que es del enemigo, cuando no es del enemigo. ¿Sí están acá? ¿Te gustaría que Dios te pesara en balanza, hermano? No. Por eso hay que tener cuidado. Entonces estamos desarrollando algo que se llama ¿cómo oír la voz de Dios? Escuchen esto. Y el asunto o la cosa es esta, es que si yo no paso la prueba, tengo que volver a empezar otra vez de cero, como las clases de la escuela, ¿verdad? De la escuela secular, ok, va a volver a empezar. Pero es que ya sé, no, ¿cuál? Escriba manzana, escriba bien, ¿verdad? Siervo, celular con S de sol, celular con C de casa. Ah, ya le atinó. No, es que aprendió, si no, no pasa. Y entonces volvemos a empezar, es un examen que Dios te hace, hermanos. ¿Cómo Dios te va a confiar todas las cosas si no le creemos? ¿Están acá? Dice la Biblia, el que no escatimó a su propio hijo. ¿Por qué crees que el Padre soltó a Jesús? No escatimó, se lo dio para que el mundo lo azotara, lo crucificara. Ahora, si Jesús no se escapa, imagínate tú. Por eso David seguía el corazón de Dios. Desarrolla uno cómo oír la voz de nuestro Padre Celestial. ¿Están acá? Entonces, dice la Biblia, porque Dios no hará nada sin que revele primero a sus profetas. No sé por qué, porque Él lo puede hacer, pero así dice la palabra del Señor. ¿Están acá? Entonces, uno de los dones más importantes de un individuo, familia o digamos iglesia, es uno de los dones importantes que se encuentran primero a los Corintios 12:4. Acompáñenme ahí, ya vamos a terminar. Primero a los Corintios 12:4. Ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro, ¿qué dice? Díganlo toda la iglesia, ¿qué? Aleluya. Aquí es donde se pone buena la cosa, ¿verdad? Discernimiento. Una vez vino un hermano, que mire que fue, que cómo me gustaría saber ese corazón. Aquí lo importante, hermanos, es que pedirle al Señor congregacional que nos enseñe el discernimiento, no el de sospecha. El discernimiento es algo del cielo, te enseña el espíritu de la persona, ¿verdad? Entonces, uno de los dones, la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo desarrollar el oído para oír la voz de Dios? El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias. Hay gente que no oye, hermano, no escucha. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Es tan importante, amados hermanos. Entonces, Amós 3:1, Amós 3:7, porque Dios no hará nada, el Señor, Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Necesitamos desarrollar la intimidad de la búsqueda con el Señor para oír la voz del Señor. Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Pónganse de pie, hermanos queridos. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y que Dios nos ayude a desarrollar